Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado en el estudio al fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Antes de presentarlo y conversar con él, quería hacer un breve comentario en vista de que ustedes saben, estuvimos dándole cobertura a las actividades relacionadas con las fiestas patronales pues, del Santo Cristo de la Grita. No pude hacer referencia a lo ocurrido el pasado sábado en la avenida Bolívar. Este intento de atentado, pues, o este atentado contra el presidente de la República y quienes se encontraban en esa actividad. Independientemente de la postura que uno pueda tener frente al gobierno del presidente Maduro o frente a cualquier gobierno, yo en lo personal me distancio de cualquier acción de carácter terrorista o similar que pretenda no solo acabar con la vida de un jefe de Estado o atentar contra la vida y la integridad física de cualquier funcionario público, de cualquier ciudadano que tenga funciones en la conducción del Estado, o que sea parlamentario, etcétera, sino que también repudio la violencia. En eso quiero ser, digamos, claro, quiero ser coherente en lo que ha sido una postura permanente en cuanto a rechazar la violencia como vía para la solución de los conflictos políticos. Ningún argumento será suficiente como para convencer sobre la violencia como instrumento para hacer política. Yo en lo particular quiero rechazar esa acción y además de eso también, bueno, lamentar que haya algunos comunicadores sociales que se jactan de tener conocimiento de este tipo de hechos y de incluso darles algo así como el beneplácito para que se produzcan, ¿no? Eso me parece repudiable y creo que no es la misión de un comunicador social promover este tipo de cosas en ningún medio de comunicación, en ningún país del mundo. Por supuesto, vamos a hacerle unas cuantas preguntas, como tiene que ser al fiscal general, sobre este tema, precisar algunas dudas que hay, porque evidentemente todo lo ocurrido genera preguntas, genera dudas, genera muchas cosas que hay que clarificar y de eso se trata el programa de hoy con el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, a quien le damos la bienvenida. Y agradecer que hayas venido, Tarek. Ajá. El día domingo 5 de agosto se cumplió un año exactamente, es decir, hace 2 días, de nuestra llegada al Ministerio Público y creo que es evidente los cambios. Podemos hablar luego de eso en el transcurso del programa, okay, pero empezar por lo que has dicho, ¿no? Mira, de entrada, el intento de magnicidio, y yo le agregué de masacre también, de matanza, contra las más altas autoridades del Estado venezolano, habida cuenta que, aparte del jefe de Estado, su esposa, la primera dama, la primera combatiente, Cilia Flores, estábamos allí, al lado de él, mi persona, como presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, el presidente del TCJ, como presidente del Poder Judicial, Michael Moreno, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, el contralor Galindo, todas las autoridades civiles de Estado y aparte el alto mando militar. Calculemos solo por un momento, y te lo dice alguien que estuvo enfrente, simple y llanamente, del objeto volador identificado como dron, que a diferencia de los drones que graban actividades presidenciales, que son pequeñas aeronaves de mucha movilidad, este venía directamente, en línea recta y a una alta velocidad, hacia la tribuna presidencial. Y estalló exactamente a 70 metros. Calcula tú lo que significaría 70 metros. Prácticamente nada. Por un momento pensemos qué hubiese ocurrido si estalla ese dron que tenía parte de una carga explosiva, balines 10 milímetros, contra la tribuna presidencial. ¿En qué momento estaría Venezuela en esta circunstancia? Yo diría que en una guerra fratricida, con miles de muertos, con miles de heridos, y prácticamente en un estado de balcanización que ni siquiera la peor de las pesadillas pudiera describir. Eso de entrada. Quienes inicialmente quisieron decir de forma ridícula, absurda,
que el edificio que estalla fue porque una bombona de gas en una habitación, en una cocina, había explotado. Para que sepas, ¿no? Y eso se replicó de una manera totalmente masiva. Primero, desconocían que en ese edificio hay gas directo desde hace décadas. O sea, ahí no hay bombonas de gas. Segundo, afortunadamente hay un video, ojalá pudiera pasarlo en tu programa, donde se ve el dron chocando contra el edificio. Y luego, como bien lo relata un vecino, un adulto mayor, explotó. Es decir, 2 drones tripulados desde vehículos. Sus operadores están detenidos. Fueron presentados el día de ayer. Hoy di una rueda de prensa dando información de carácter judicial, porque nos toca así, sobre el tema. Pero aparte de ello, he dado una información, me reservo los nombres. Aquí no es que aparecen solamente los 6 detenidos. Al menos hay hasta ahora 19 implicados. Quien quiera hacer juego de esto está en el pleno derecho de ser demente. No, ¿será que no tiene familia, no tiene seres queridos, no tiene madre, no tiene esposa, no tiene amante, no tiene amiga, no tiene nadie? No, solamente un ermitaño demente podrá decir, oye, eso a mí no me importa si hubiera estallado en la tribuna y mata a todos los poderes públicos y mata al presidente. No, no. Es que estuviéramos en un escenario sinceramente inimaginable, porque me puse a estudiar el tema. No hay un referente inmediato en esta década ni en la anterior de un atentado en estos términos en contra de un jefe de Estado. Ahora, Tarek, hay una cosa que a mí me parece importante ir precisando, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República dijo ayer, caiga quien caiga, lo ha dicho reiteradamente, lo dijo en su primera locución luego del atentado, que las investigaciones iban a terminar. Bueno, la responsabilidad es caiga quien caiga. Ayer fue detenido el diputado Juan Requesén. Me gustaría hablar un poco de ese tema también, en cuanto a si se siguieron los procedimientos que dicta la Constitución para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de un diputado, que allí está claramente establecido en la Constitución. Pero antes que eso, me gustaría también, si entre las hipótesis que se manejan en la investigación está la de algún nivel de complicidad interna para que esos drones hayan llegado a donde llegaron, porque hay que ver lo que eso significa, que unos drones hayan llegado a tan cerca distancia de donde estaban las más altas autoridades del país. Eso es una cosa que creo que es importante. Mira, el Ministerio Público, tú sabes, según nuestra Constitución. Pero tengo que hacer la pausa. Okay. Entonces, al regreso, es titular de la acción penal. Lo que quería decirte era eso, que el Ministerio Público, como titular de la acción penal en Venezuela, eso que tú acabas de reseñar, lo está investigando hasta las últimas consecuencias. ¿Qué complicidades hay a todo el nivel que fuese? Perfecto. Vamos a la pausa y al regreso me gustaría hablar sobre 2 temas que creo que son importantes. En primer lugar, ¿cuáles son las responsabilidades concretas que tendría el diputado Juan Requesén en este hecho, más allá de lo que el presidente señaló ayer en la cadena? Y el procedimiento, ¿por qué se le detiene y no se le lleva a su casa como manda la Constitución y se produce, bueno, lo que ya vamos a ver que va a ser el allanamiento a su inmunidad parlamentaria? Me gustaría hablar con eso, de ese tema al regreso, y también precisar, Tarek, la responsabilidad concreta y específica que tendría en todo esto el presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, porque el presidente Maduro ha hecho señalamientos bien concretos y es importante que así como se presentaron pruebas contra los autores materiales, se presenten pruebas contundentes también contra quienes serían los autores intelectuales. Vamos a la pausa y ya volvemos con el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab. Bueno, continuamos con Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC. 2 temas que quedamos pendientes. El primero de ellos tiene que ver con la detención del diputado Juan Requesén, y el artículo 200 de la Asamblea de la Constitución habla precisamente del procedimiento para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados. El diputado fue detenido y según la Constitución, él debería ser recluido en su casa hasta tanto se solicite el allanamiento de la inmunidad y la Asamblea lo autorice, la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué fue detenido primero el diputado antes de cumplir estos requerimientos constitucionales? Mira, puntualmente,
Recuerda que en el derecho penal existe un tipo que se llama la flagrancia, un tipo penal. Y ese tipo penal se asocia a lo realizado por el mencionado diputado. Te puedo informar en este momento ya, o sea, como que una primicia en tu programa. La solicitud formal que hace el Ministerio Público ante el TCJ para allanar la inmunidad de dicho ciudadano se ha realizado. Por lo tanto, se ha cumplido los trámites legales de rigor. ¿Cuándo se realizó esa solicitud? Se realizó pues en los términos que manda la ley y el tiempo. Sesiona hoy la Asamblea Nacional Constituyente, que le tocará como órgano supraconstitucional hacer lo que corresponde en torno a este caso. Pero fíjate, ahora, pero antes de pasar a eso, más allá de ello, eso, Tarek, fíjate, más allá de ello, mira, aquí la gente, el órgano natural, o sea, la Asamblea Nacional como tal hoy ya perdió la capacidad para calificar a sus miembros, determinar si tienen inmunidad o no. Pero fíjate, tú eres constituyente originario al igual que mi persona. Tú y yo redactamos junto a más de 100 constituyentes en el año 99 la actual constitución. El carácter de la Asamblea Nacional Constituyente, indiscutible, no solo en Venezuela, lo fue en Colombia en su momento, en Bolivia, en Ecuador, tiene ese carácter supraconstitucional. Pero yo quería, para no desviarnos del fondo del asunto, mira, a partir de lo que ocurrió el 4 de agosto, Vladimir, aquí se ha sentado un precedente y un punto de inflexión, un punto de quiebre en la República Bolivariana de Venezuela, que tiene que, al más, yo diría, racional opositor, ponerlo a pensar y a reflexionar muchísimo del destino de lo que quiere él para su familia y para sus hijos. Si aquí nosotros no actuamos con todo el peso de la ley, frente a una acción como esta, le hablo a usted ama de casa, estudiante, trabajador, señora, señor, comerciante, empresario, si nosotros nos ponemos coto de manera implacable dentro del marco de la Constitución y la ley, en contra de los que actuaron el 4 de agosto para atentar contra el ciudadano presidente de la República, porque era el principal objetivo, pero colateralmente en contra de todos los jefes de poderes públicos, incluyendo el fiscal general de la República, quien te habla. Si nosotros no actuamos en los términos que manda la justicia, sinceramente aquí puede ocurrir cualquier cosa, porque entonces se ha iniciado una nueva era. Yo le hago una pregunta pública al pueblo venezolano. ¿Se quiere que aquí ahora se instaure la política de colocar cochebombas que vuelen un edificio y maten a 100 personas, como ocurrió, por ejemplo, en Colombia? ¿Se quiere instaurar en Venezuela, a partir del 4 de agosto, una política de terrorismo donde ya vimos el asalto a un cuartel militar? Ya ocurrió esto, que por cierto, una información que puedo darla en términos formales porque el canciller abundará en la misma. Antes de llegar a tu programa, tuvimos una muy cordial reunión con el cargado de negocios de los Estados Unidos de América para informarle sobre el caso donde un ciudadano venezolano de apellido Taboschi, residente en los Estados Unidos, reincidente en hechos punibles porque ha sido solicitado por el Ministerio Público por el asalto al cuartel de Paramacay y ahora aparece como financista en esta operación criminal de atentar contra el presidente de la República, le hemos solicitado la debida colaboración para que este ciudadano sea entregado a la autoridad venezolana. Ya el Ministerio Público está haciendo todos los trámites legales para que sea entregado a nuestro país. Entonces, fíjate, por cierto, yo dejo hablando de ese caso, perdóname, hablando de ese caso, en la mañana se divulgó un tuit colocado en las redes antes de que ocurriera su muerte, el caso de Oscar Pérez, un tuit de Oscar Pérez donde él denunciaba a algunas de estas personas, incluso a este individuo que tú señalas ahora, como infiltrado en el grupo que él dirigía y a otras de las personas señaladas allí. Bueno, ¿Qué veracidad tiene eso? El tema está en que todos los detenidos, y acuérdate que existen medios de prueba, la confesión es una, el testimonio es otra, las experticias forenses son otras. Bueno, hay testimonios ya de los detenidos que incriminan a Taboschi como el principal financista de esta operación de intento de magnicidio contra el presidente de la República y de las autoridades
civiles y militares que nos encontrábamos en la tarima el 4 de agosto. Lo que quería dejar como preocupación, pero al mismo tiempo como actitud defensiva de las autoridades civiles y militares de Venezuela. No puede ocurrir que a partir de este hecho se instale en Venezuela el terrorismo como medio para sustituir la política que tú has hecho, que he hecho yo durante más de 40 años, que es el diálogo, que es ganar espacios electorales. Por ejemplo, en Colombia se convirtió en costumbre por volar un palacio de justicia, bombardearlo y matar a todos los magistrados. Se convirtió en costumbre en Centroamérica atentar contra autoridades civiles y militares como si eso fuera una rutina. En Venezuela no debemos permitir que eso pase, Vladimir, jamás. Por lo tanto, dependerá de los órganos de justicia, incluyendo el Ministerio Público, que lidera la acción penal, sentar el precedente debido para ello, y yo creo que no hay duda, la comunidad nacional, pensante y racional, independientemente de su posición política, yo te aseguro que no aplaude una acción como esta. Tarek. Y va a aplaudir, sí, que los responsables estén detenidos, paguen por lo que han hecho y que no se tome esto ya, te repito, como se quiso al inicio tomar, como una especie de rochelita, de jueguito. Yo creo que ya hasta ahora nadie está pensando así. Y algo que para terminarte esta exposición, la condena internacional ha sido casi unánime ante un hecho abominable como este, que merece, repito, inclusive del más acérrimo opositor, el repudio, porque atentar contra la figura de un presidente, de un fiscal general de la República, del presidente del TCJ, de las autoridades militares en términos fácticos, como iba a ocurrir el 4 de agosto, en Venezuela hubiera implicado la disolución prácticamente de la nación. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso quiero insistir en un tema que dejamos pendiente, Tarek. Dos o tres temas. Uno, la responsabilidad del presidente. En el caso del diputado Juan Requesén, ¿cuáles son los elementos concretos que lo vincularían con este hecho? Y en tercer lugar, bueno, ¿qué pasa con el caso del diputado que familiares y miembros de la fracción de su partido están denunciando que no ha podido ser visto por su abogado? ¿Qué se va a hacer para que él tenga un juicio justo, que se le garanticen sus derechos, entre ellos el de no estar incomunicado? Hacemos la pausa y ya continuamos en Vladimir a la Una con el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab. Ya venimos. Bueno, fiscal a la Una, nuestra etiqueta en el día de hoy. Te preguntaba, Tarek, sobre el caso del diputado Juan Requesén, ¿cuáles son las responsabilidades concretas que se le señalan, específicas que lo vinculen, que lo puedan vincular o que lo vincularían a este hecho, desde el punto de vista de lo que el presidente señaló ayer? Dentro de lo que siempre ha sido mi estilo, yo me apego a lo que significa en términos formales la reserva legal. ¿Ok? Nosotros hicimos la solicitud amplia con una experticia que se llama informática, hecha por un experto nuestro, de cada una de las declaraciones dadas por este ciudadano, donde incluso llamó a invadir a Venezuela abiertamente. Es decir, nosotros siempre, cada vez que, y por eso ha alcanzado la credibilidad que tiene el Ministerio Público en este momento, hacemos una investigación con imputaciones respectivas, tenemos medios de prueba. No solo en este caso, mira, con los 100 detenidos por corrupción, pero no con te los vaya para allá detenidos por narcotráfico, eso tiene que ver sí, está bien, pero con hay algo, cada uno de los casos de delitos financieros. Tarek, tú le diste al presidente, le autorizaste al presidente, según lo dijo. Sí, sí, así fue. Tú autorizaste al presidente que hiciera uso de alguna de estas pruebas, ¿verdad? Correcto. Ahora, si el presidente ya abrió la puerta, entreabrió la puerta, la gente quiere ver, bueno, qué fue lo que hizo el diputado Requesén allí, solamente que le consiguió que pasara para allá este individuo, o hay algo más. ¿Qué es lo que hay más? Porque también hay que recordar que aquí en otros momentos ha habido detenciones de personas, por ejemplo, el caso de, me recuerdo, Carlos Melo, se le detuvo y se dijo que tenía un cable explosivo, después lo pusieron en libertad y eso quedó así. Entonces lo que quisiera es que determináramos un poco de qué se le acusa en concreto para precisamente, tú dices que el Ministerio tiene alta credibilidad, en nombre precisamente de la credibilidad que tiene el Ministerio Público, bueno, que la gente
tenga los elementos claros, la opinión Sí, pública. pero mira, el ciudadano debe si me formarse un juicio. permite responderte como me corresponde, no será en un programa de televisión que el fiscal general de la República entregue esos medios de prueba, sinceramente. Ya sí te respondo. Bueno, pero fíjate, el presidente lo hizo en cadena nacional. No, el presidente, autorizado por el Ministerio Público y por un asunto excepcional, pareciera que aquí se quiere banalizar esto. No, yo no lo estoy banalizando, no. Me permite que te responda fraternalmente, pero somos yo amigos. Lo que sí te quiero decir es que yo tengo una posición sobre eso y yo te pido que ese argumento no lo utilices porque yo no estoy banalizando el tema. Lo tengo que utilizar. Pero no si lo estás diciendo con respecto a mí. No lo he dicho con respecto a ti porque tú condenaste el hecho desde el principio. ¿Ok? En programas incluso internacionales. Aquí se ha jugado mucho a que al violento, al criminal, al asesino, por ejemplo, en mi caso siempre he apostado a la no violencia. Y se ha dicho eso, no, porque tal es un hippie, que tal es un pacifista así. No. Un momento, ya va. Más allá de eso, ¿no? Es un poeta. Uno tiene, por cuestiones de carácter, incluso si me permite, ideológica, la práctica de la no violencia. ¿Qué pasa? Aquí se llegó a un término ya intolerable en Venezuela. O sea, que tú no estuviste de acuerdo con el 4 de febrero, con la acción armada de Hugo Chávez el 4 de febrero. Yo fui defensor de los derechos humanos del teniente coronel Hugo Chávez y no me arrepiento. Sin compartir el 4 de febrero. Sin compartir el 4 de febrero. Y fui su amigo personal y yo no soy un tipo que usa armas ni tengo ningún tipo de pero manejo de armas, pero me comprometí como abogado de él y, por cierto, por ser solamente abogado de él, en 3 oportunidades la Dirección de Inteligencia Militar me hizo preso. O sea, imagínense cómo era la Cuarta República. Tú defendías a alguien que estaba privado de libertad y entonces tú ibas preso también por ser el abogado de la persona. Bueno, pero en este momento, bien, fíjate, hablando de pero eso, si me Tarek, permite, me has interrumpido mucho. No, pero es que una sola cosa para precisar sobre ese tema, porque estamos hablando del caso del diputado y entonces es obvio que la opinión pública, yo no estoy diciendo que lo hagas en Vladimir a la Una, puedes hacerlo en el canal 8 si quieres, en ningún pero canal. En el que tú quieras, pero en todo caso, lo que te quiero decir es que la opinión pública quiere saber para determinar si el diputado está detenido o no de manera injusta. Y de hecho, lo otro tiene que ver con los derechos de ese diputado. Igual como tú defendiste los derechos de Hugo Chávez como abogado de él, yo no soy abogado de Requesén ni nada de eso, pero como periodista y además como firmante de la Constitución, tengo el pleno derecho como ciudadano preguntar ya que si tú él se le están dando sus garantías. Si ¿Te se le están dando sus garantías, gusta abrir ese ¿por debate? qué no lo han visto los te abogados, te lo voy a dar con un ejemplo personal. Si te gustan las cosas así, bueno, vamos a hablar así. No me gusta, sino que pero vamos a hablar así. Siendo parlamentario, Tarek William Saab, presidente de la Comisión de Política Exterior de la antigua Asamblea Nacional, en el año 2002, 40 encapuchados ingresaron a mi residencia, frente a quien en aquel momento era mi señora esposa, mis hijos menores de edad, sin allanamiento, sin orden de nada, perdóname, sin que mediase que el Ministerio Público le solicitara al TCJ el allanamiento de mi inmunidad, ¿verdad? Ingresaron a mi residencia y luego de ello me dijeron, no, mira, vas a una entrevista con el presidente de la República. Yo pregunto, ¿con quién? ¿Con el comandante Hugo Chávez? No, con Carmona Estanga, a la 1 de la tarde del 12 de abril. Terminaron llevándome ¿a dónde? Al helicoide, al Departamento de Investigaciones. Quisieron tratarme de manera ultrajante, a lo que me negué, incluso en términos de defenderme a golpes con uno de los funcionarios de la DICIP en aquel entonces, ¿verdad? Se me acerca un fiscal, si vamos a hablar, vamos a hablar. Un fiscal y me dice, un fiscal, en vez de proteger mis derechos humanos, me dice, tú vas a ser procesado por posesión de armas de guerra. Le digo, ¿dónde están las pruebas? Bueno, van a aparecer, ¿pero dónde? Y vas a ser llevado a tribunales militares. ¿Por qué salgo yo libre? Salgo libre porque Carmona cae ya el 13 de abril. Y entonces yo salgo libre el 13 de abril. Si no, quién sabe si hasta ahorita estuviera detenido. En el caso que nos ocupa... No hay un paralelismo en tu caso y en el de... Entre tu caso y el de, no me deja terminar la respuesta. No hay paralelismo. Un fiscal general de la República en funciones, porque a mí me piden rogatoria el Ministerio Público de España para que yo extradite delincuentes. Ministerio Público del mundo entero le piden al fiscal general Tarek William Saab, eso lo digo por si a las moscas, ¿no? Totalmente legitimado ante la comunidad internacional como fiscal general de la República, perteneciente a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Nos piden a cada rato extradiciones.
Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros solicitamos formalmente, con las debidas pruebas, al TCJ, ¿verdad?, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al ciudadano Requesén. No como hizo, ¿verdad?, los golpistas violentos del 11 de abril que intentaron matar al presidente Chávez, con quien te habla, pues llegaron encapuchados, no, usted va para una entrevista con el presidente, y terminaron, tú sabes muy bien, deteniéndome en los términos infames. Solo que lo detuvieron antes de que se le diera la inmunidad. Ahora bien, fíjate, tú me preguntaste por Juan Manuel Santos. Mira, si un presidente que ya es expresidente, pero en su momento, en funciones, hostil, que hizo todo lo posible de manera violenta, derrocar al presidente Maduro y atacar al gobierno venezolano, fue Santos, y así fue que pagó a los esfuerzos que hizo Venezuela, reconocido por la ONU, para los diálogos de paz en Colombia. Hoy Colombia llegó a un acuerdo de paz entre la FARC y el Estado colombiano gracias a la cooperación del Estado venezolano, del gobierno venezolano. Y Santos pagó eso de la manera que ya tuviste. Claro, ese es el pasado, pasado no. Utilizó su territorio para que personeros totalmente al margen de la ley, venezolanos y extranjeros, utilizasen a Colombia como base de hostilidad contra nuestro país. En todo caso, te repito, las conexiones nacionales o internacionales que hubiesen este hecho están en fase de investigación. Hoy di una rueda de prensa donde adelanté, porque es bueno que se sepa, que aparte de los 6 detenidos, hay 13 más implicados. Ahora, ¿tú ratificarías lo que dijo el presidente Maduro en el sentido de que las manos del expresidente Santos están metidas en todo esto? ¿Sí o no? Pero para irnos a la pausa. Pero perdóname, tú estás entrevistando a Tariq Lazar y yo te estoy hablando como fiscal general de la República. En tal sentido, puedes preguntar a mí, en los términos judiciales, en los términos de la investigación, lo que te he respondido sin ningún tipo de, vamos a decir, limitaciones. ¿Okay? Eso te estoy preguntando si tienes Santos responsabilidades. Pero ya te he dicho, está en fase de investigación esto. ¿Tú sabes cuándo ocurrió esto, Vladimir? Anteayer. O sea, ¿qué quieres ya? Que te diga todo, los implicados, nombre, apellido, cédula. Te traigo, si gustan iPhone o si es posible, o Android. Traes, ¿Qué carro usan? En la fórmula que quieras. Si vamos a su esposa, como bien. Ya va, cálmate. Vamos a hacer una Tenemos pausa. 48 horas de apenas ocurrir el evento y mira lo rápido que ha actuado la justicia, lo rápido. Yo creo que esto siente un precedente positivo y nuevamente voy a dejar esto como interrogante. ¿Quiere usted, ciudadano venezolano y venezolana, que la política de los coches bomba, volar edificios donde hay inocentes, o volar tribunas presidenciales, o explotar instituciones públicas, se instale en Venezuela como política? Vamos a la pausa. ¿Lo quiere sí o no? El 100% va a decir que no. Y eso va a depender de cómo actúe el sistema de justicia. Y el sistema de justicia tiene que actuar de manera recta, protegiendo los derechos humanos de los que están implicados, pero de forma implacable. Tenemos que hacer una pausa. Te estoy observando la mano que ahora tienes nuevos tatuajes. Ese no lo trajiste del último programa. Para que bajemos un poquito. Claro que sí lo traía, vale. Ah, bueno. ¿Cuántos llevas ya? Más de 60. Caramba. Vamos a la pausa. Al regreso, el expresidente Pepe Mujica dijo que esperaba que con lo ocurrido el sábado pasado no se desatara una cacería de brujas. Me gustaría un comentario de tu parte. Vamos a la pausa y ya venimos. Bueno, continuamos con Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la ANC. Me gustaría tu comentario sobre esa reflexión que hizo o ese llamado que hizo el expresidente Pepe Mujica, que, bueno, quien manifestó en días recientes que ojalá este hecho ocurrido el sábado, este atentado frustrado contra el presidente, no dé pie a una cacería de brujas. ¿Qué opinas de esa reflexión de Pepe Mujica, que ha sido, bueno, en primer lugar, que las personas que han sido judicializadas y que fueron presentadas están convictas y confesas? Eso en derecho es fundamental, es letal, es demoledor. Convictas y confesas. Imagínate tú, ahí no hay cacería de brujas. Cuando tú mismo, como indiciado, dices, yo lo hice, pero también cooperó conmigo Vladimir Villegas y el que llega, ¿qué puedes tú ahí esperar? Y luego van a tu casa, te la allanan y consiguen
elementos de convicción, es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, yo creo que nosotros no vamos a actuar de la manera como sí ocurría mucho en el pasado. Bueno, aquí hay pregunta Fran Vargas. Pregunta al fiscal, ¿dónde está en este momento el diputado Requesén? Actualmente el pueblo tiene derecho a saberlo. Bueno, está la orden de la justicia. ¿Está recluido en qué lugar? Está la orden de la justicia. Ya en los términos próximos se informará al respecto. ¿Cuándo lo podrá ver la familia? Siempre eso, mira, si hay algo del cual yo he sido muy celoso y tú lo sabes, ¿no? Es que ningún privado de libertad esté incomunicado y tenga, por supuesto, todo lo que positivamente la Constitución establece lo va a tener. Acceso a abogados, a familiares, etcétera. Así que no hay en eso ninguna ¿A partir de duda. qué momento entonces se habla de incomunicación? ¿Cuántas horas deben pasar No, o cuántos días? Es que, fíjate, nosotros estamos conversando sobre un hecho abominable, como es el intento de asesinato del ciudadano presidente de la República y de las autoridades civiles y militares. Y eso es lo que hoy copa la atención, no solamente del sistema de justicia, Vladimir, sino de las noticias mundiales. Me he dado cuenta que esto no fue una noticia un día, todavía es noticia. Por cierto, aquí dice Mario Ojeda, nos gustaría ver al gobierno conjuntamente con la Fiscalía actuar tan rápidamente y eficaz contra la delincuencia del Tren de Aragua, dice por aquí en nuestra etiqueta fiscal a la 1. Imagínate, sobre ese tema nosotros dimos un parte al año de nuestra llegada al Ministerio Público impresionante. Nosotros aumentamos, Vladimir, mira, en un 50% comparado a las acciones del año pasado, del año inmediatamente anterior de mi llegada al Ministerio Público. En un 50%. Las acusaciones en delitos comunes que implica homicidio, hurto, atraco, asalto a mano armada, etc. Y en el caso de la lucha contra la corrupción, el 100%, porque sinceramente la lucha contra la corrupción en el anterior Ministerio Público no existía. Y el combate al narcotráfico menos. Por lo tanto, todo ese tipo de delitos tan graves que golpean al ciudadano común son objeto de primera atención del equipo del Ministerio Público. Aquí dice Luis Zambrano. Señor Tarek William, en Venezuela la izquierda sembró la violencia desde los años 60. Se le olvida el carupanazo, porteñazo, guerrilla, 4 de febrero y 27 de noviembre. No se ponga de víctima ahora, dice Luis Zambrano. Bueno, entonces según este señor, vamos a matarnos a todos, pues, señor Zambrano. Proponga usted, a ver si es tan valiente, se sale del Twitter, se coloca en la Plaza Bolívar con una ametralladora y eche plomo, pues a ver si es tan bravo, ¿no? Porque es lo que pareciera, dice su Twitter. O sea, justifica el atentado y la matazón, pues. Ajá. Aquí dice Ana Vanessa Herrero. Ahora Vladimir a la una, que ha intentado 3 veces conversar con Tarek William Saab sobre Juan Requesén y su inmunidad parlamentaria violada este martes y ha sido incapaz de respuesta. No ha logrado dar justificación jurídica al hecho. No, lo que pasa es que yo respondo como yo quiero, no como quiere o el que me entrevista o el que está viendo. O sea, uno responde como uno considere. O sea, imagínate tú, tiene que haber libertad de conciencia y de expresión. Ah, obviamente. Entonces, aquí dice Ronald Silva, esto es conmigo, Vladimir, la inmunidad parlamentaria no da derecho a asesinar, violar, se quiere confundir al pueblo haciéndole creer que un diputado puede hacer cualquier hecho de delincuencia libremente sin ser castigado, y si lo es, entonces se le viola su derecho. Correcto, fíjate, Ronald Silva. Bueno, yo estoy de acuerdo con los términos constitucionales de la inmunidad, pero oigan, no es impunidad parlamentaria, no es impunidad parlamentaria. De hecho, en la Cuarta República, parlamentarios estuvieron privados de libertad. ¿Te puedo mencionar algunos? Bueno, hay muchísimos. Bueno, de hecho, un parlamentario salió en libertad porque del PSB y del MIR. Escúchame, 14 del PSB y del MIR en los años 60. Luego Salomé Espinosa, que lo vincularon al caso Nijao. Luego a otros por violencia doméstica. Es decir, no hagamos de que es un hecho excepcional. Ramón Ramos, el líder, ¿por qué en una investigación tan delicada como es el intento de atentado al presidente de la República se permite que salgan a la luz pública con autorización de la Fiscalía los pormenores de los hechos sin haber concluido la investigación? No, perdóname, estamos en una fase... Ramón Ramos, el líder. Mira, lo que ha ocurrido no es de entrada como comparación. Un carterista que en la Plaza Bolívar del Tigre agarró y le quitó un bolso a una señora. O un robabatería o un robacadena. Fue el intento de asesinar en masa a las autoridades civiles y militares de Venezuela, incluyendo nada más y nada menos que la figura del presidente de la República, que era el principal objetivo.
Yo quiero volver a recordar los hechos, Vladimir, si me permite, brevemente, para quienes están viendo este programa. Ojalá pudieras tú pasar el video donde el dron explota en el aire. ¿Lo tenemos? No, ojalá, si de verdad. Si lo tenemos, vamos a pasarlo. Ojalá. Yo quisiera que lo pasaran. No lo tenemos acá. Bueno, se ha pasado en cadena, pero lo podemos pasar si lo encontramos. Pero si lo buscamos, por favor. Ojalá, fíjate. No es que no lo quiera pasar, si lo conseguimos, mira, lo pasamos. ¿Tú crees que un dron, que no era un dron estilo avioncito de papel, no? No, porque ahora van a decir, era un avioncito de papel que lo voló un niñito de 5º grado y ya la vaina la quieren ya poner así, ¿no? Un avioncito de papel que lanzaron. No, mi amigo, era un dron, no cualquier dron, repito, no el dron tradicional que graba las transmisiones públicas, sino mucho más grande, tripulado desde una camioneta, ¿verdad? Iba en línea recta, te lo está diciendo un testigo de excepción porque estaba yo ahí en primera fila. Iba en línea recta, a una velocidad peligrosísima, directo a chocar contra la tribuna presidencial. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora aquí? Juliano me dice, qué miserable eres, Vladimir, atacar así al fiscal. ¿Por qué no lo haces con tus amigotes empresarios y de la oposición a quienes siempre les haces preguntas complacientes? Sinceramente, das lástima. Bueno, esa es su opinión y se la respeto. Esa es la democracia, cada quien opine como quiera. Sammy, nosotros lo que queremos es otro gobierno en donde prevalezca la paz, prosperidad y evolución, no lo que tenemos ahora, dice Sammy. Vladimir, el entrevistado parece el moderador del programa, no te deja hablar solo para evadir tus preguntas. Ajá. Me están dando un café en vivo. Bueno, está bien. Para bueno, que no crean que esto es mal. Aquí dice Néstor Alfonso, pregúntale al invitado si condena todos aquellos actos terroristas como el Chacal que han usado coches bomba y atentado contra una reunión de la OPEP. Pero por supuesto que condeno todos los actos terroristas. O sea, es una pregunta que está sin lugar a discusión. Todo acto de violencia que implique atentar contra la persona humana tendrá nuestro rechazo, o sea, siempre ha sido así. Mira, aquí lo que te dicen, ¿hasta cuándo? Simón Delgado dice, nos calamos a este golpista apoya terrorista por ser hermano de un ministro, me dice. Debería el fiscal de una vez meterle los ganchos y de paso cerrar ese canal, hagan algo con ese loco de carretera. Bueno, las opiniones que hay en las redes y cada quien con sus opiniones, ¿verdad? Tú sos un pullero ahí. No, la otra vez me amenazaron y yo me comuniqué contigo, no, fue una amenaza seria. Pero fíjate tú, ¿no? Una amenaza seria. Tú sabes todo, si yo te hiciera una hemerografía de las cosas que pueden decir de uno, del fiscal general de la República, hoy en este cargo, pero cuando era defensor del pueblo o gobernador o diputado, o sea, la escatología llega a términos de la cobardía. Vladimir, te explico por qué. Porque quienes lo hacen desde el anonimato. Yo los he invitado a que me lo digan en mi cara. Bueno, yo estuve... Y podemos caernos a golpe en una plaza pública, puede ser. Sí, bueno, yo... Pero no lo hacen. Pero fíjate. Pero entonces eso es muy cómodo porque son cuentas falsas la mayoría. Claro, en este caso cuando tú revisas... En este caso no era, pero igualito hay que ver quiénes están detrás, porque una amenaza de muerte no es cualquier cosa. Fíjate lo que le ocurrió al presidente. No lo mataron, gracias a Dios. Fíjate, pero imagínate si eso hubiera prosperado. Estoy de acuerdo contigo y te dije, en Venezuela tiene que potenciarse la persecución a los delitos informáticos. Nadie tiene derecho, por ejemplo, ahorita hay una cosa que se llama WhatsApp Red, algo así. Te agarran el código de barra de tu WhatsApp, te lo clonan y entonces te vacían tu WhatsApp y pueden escribir lo que tú quieras. Desde tu teléfono a nombre tuyo, cualquier barbaridad. Bueno, esas cosas han pasado con el Twitter, etcétera. Pero perdóname, eso es un delito informático que tú pudieras decir individual, pero calcula tú el de amenazar de muerte, como a cada rato lo hacen, a mí también me han amenazado. Y no por un Twitter, a mí me han amenazado vía telefónica cuando en el primer mes de nosotros comenzar nuestra investigación en contra de los delincuentes del desfalco de la faja petrolífera del Orinoco, a mí me dijeron vas a aparecer abombado como un gato en la calle tal. Es decir, uno al final está protegido, yo creo, por... Mira, ahí está el video, podemos verlo. Sí, lo que tú me pediste. Podemos verlo. No sé si se puede repetir, por favor. No, porque es bien importante esta imagen, ¿no? Del dron explotando en los términos que vimos. Calculemos ese dron explotando en la tribuna presidencial. ¿Qué hubiera ocurrido? Ahí habíamos creo que unas 100 personas, Vladimir, en esa tribuna, incluyendo la primera fila a las más altas autoridades civiles y militares. Entonces, no banalizar,
no proteger, no pasarle aceite. Ay, no, eran unos héroes. Oye, porque hay un moderador que dijo que eran unos héroes. Imagínate ahora que los asesinos seriales sean llamados héroes. Tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa y volvemos. Sí, tenemos todavía un negro más. Fíjate, pero al regreso me gustaría saber, Tarek, si por ejemplo se ha determinado cómo los participantes en este hecho terrorista, tenían información detallada del desfile. ¿Cómo llegaron ellos a esa información y quién le da esa información? Me gustaría saber si puede responder eso. Vamos a la pausa y ya venimos con Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la ANC. Bueno, continuamos con el fiscal general de la República designado por la ANC, Tarek William Saab. A mí me generó mucha duda o me saltaron muchas preguntas cuando ocurrió el hecho, por supuesto, porque uno como comunicador social y como observador uno dice, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Yo me pregunto, ¿por qué un acto de esa naturaleza se realiza en la Avenida Bolívar, cuando lo natural es que eso se realizara un acto con esa importancia en el patio de las academias, qué sé yo, en la FOFAC, en cualquier lugar del Fuerte Tiuna, en el Paseo de los Próceres, que son los escenarios naturales para este tipo de actividades? ¿Por qué se realizó allí? Yo me pregunto. ¿Y quién recomendó que se hiciera ese acto allí? Mira, dentro de lo que pudiera... Desde el punto de vista de la seguridad del presidente. Dentro de lo que pudiera investigarse, yo diría que no hay nada sobre ese hecho tan grave que quede fuera, ¿verdad? Y sobre ese detalle quisiera hacerte una confesión pública, ¿no? Que ya Michael, el presidente TCJ, la comentaba así en privado. Minutos antes que estallara ese dron, ¿verdad? Yo le comento a Michael Moreno, presidente del TCJ y paisano mío del Tigre. Yo le decía, oye, mira, observo que en este lugar es un espacio demasiado abierto, le decía yo. Y vi dos edificios, ¿no? Prácticamente cercanos a la tribuna presidencial. Yo le digo, siento que en este lugar hay una vulnerabilidad por el tema del espacio abierto. Y él me comenta, sí, pero los edificios están tomados por francotiradores. A los 5 minutos llegó el dron y explotó en los términos que lo hizo. Ahora bien, esta gente, Vladimir, tenía tiempo preparando esta acción criminal. Hubiese sido en la Avenida Bolívar o hubiese sido en otro lugar. Eso está ya prácticamente comprobado. Ahora, ¿habrá alguna conexión no sé si que tiene que ver con eso? Sí, pero escucha, trata de captar la idea para que, no quede en el aire. No, escúchame, si hubiera sido en los próceres, si hubiera sido en otro sitio, ya ellos tenían los asesinos, porque son unos asesinos, la idea, el objetivo de atentar contra el presidente de la República. Una cosa es la idea y el objetivo, y otra cosa es la concreción. ¿A qué me refiero? Lo postergaron. Pero ¿cómo obtuvieron? Se pregunta, es una línea de investigación, por ejemplo, ¿cómo determinaron que efectivamente el acto se iba a hacer en la Avenida Bolívar? ¿Con qué tiempo? Te repito. Son cosas que uno se pregunta, ¿no? Te repito. El evento tiene de haber ocurrido apenas de 48 a 72 horas. Siento que los órganos auxiliares de justicia y el Ministerio de Justicia han actuado de manera rápida y contundente frente a estos criminales. Y obviamente van a seguir saliendo cualquier cantidad de información que en su debido momento serán aportadas sobre esto que tú me interrogas y otras más. Ahora, ¿verdad? Todo esto es en el ámbito de la Fiscalía General de la República. Del Ministerio Público. Del Ministerio Público, según la Constitución. Del Ministerio Público. Y el titular es el fiscal general. Exactamente. Ahora, nada tiene la Fiscalía Militar que investigar sobre este hecho. No, porque el caso está en la jurisdicción penal ordinaria. Por ahora está en la jurisdicción penal. No, está en la jurisdicción penal ordinaria y se ha llevado en los términos más impecables que pudiéramos observar, como corresponde a nuestra gestión desde que llegamos nosotros al Ministerio Público. Tarek, aquí también hay otros comentarios sobre el tema, ¿verdad? Nadie quiere la política de la violencia ni los coches bomba. Pero tampoco queremos la política del gobierno que la oposición gane una gobernación o alcaldía, le designa una autoridad paralela para que no pueda mandar
que perdió la N y la puso en desacato, dice Juan Carlos Valerón. Pero yo pudiera poner entredicho eso. En Anzoátegui el gobernador es opositor y es el gobernador. En Táchira igual, en Nueva Esparta igual. Por lo tanto, está de más siempre colocar ese tipo de ejemplos, ¿no? Igual las alcaldías, cada quien que ejerza su gobierno y haga la gestión que considere. Luis Serpa dice, fiscal, con todo el respeto me voy a permitir escribir, ojalá usted use su arrogancia para atacar la delincuencia y así yo poder sacar mi teléfono en la calle y la corrupción para que mejore la economía en gran parte. Mira, los ataques personales no están de más, ¿no? Ajá. Mundo al revés dice, pregunta, ¿por qué si los inhibidores electrónicos de seguridad con alcance de más de 500 metros estaban encendidos, por qué llegó el dron a casi 50 metros de la tribuna, como dice el fiscal? ¿Será complicidad 70 interna? metros, dije. 70, sí. ¿Será complicidad interna de Quinta Columna? ¿Falló la seguridad? Pregunta Mundo al revés, No, arroba HDelsa. Yo pienso que todo lo contrario. Si hubiera fallado, imagínate. Si hubiera fallado, sinceramente, yo creo que el escenario actual en Venezuela fuera una hecatombe, una hecatombe. Por cierto, Tarek, tú hablaste de que te reuniste hoy con el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana y el canciller, por supuesto. Sí, claro. ¿No? ¿Cuál fue la reacción del encargado de negocios de los Estados Unidos frente a lo que ustedes Bueno, yo lo que te puedo decir en términos, yo soy en esto muy discreto, ¿no? Y tú me conoces. O sea, puedo solamente decirte que fue una reunión cordial de carácter informativo, de carácter persuasivo. Se le dio suficiente y abundante información al encargado de negocios de los Estados Unidos de América sobre el ciudadano, voy a nombrarlo con su nombre, con su apellido, Osman Alexis Delgado Taboski, radicado en los Estados Unidos, quien aparece también implicado en el asalto al fuerte Paramacay. Es decir, es reincidente en actos de violencia. Por lo tanto, esperamos que se den los términos de los tratados internacionales, la debida cooperación del gobierno de los Estados Unidos de América, en este caso, pero también el gobierno de Colombia. Ahora, mucha gente me está escribiendo y me pide que repita lo que en la rueda de prensa dijimos, datos muy puntuales de cómo actuaron estos sujetos. Voy a nombrarlo. Brian de Jesús Oropesa Ruiz y Alberto José Bracho Rosque fueron trasladados al sitio junto con los instrumentos utilizados para cometer el delito por la ciudadana Yanin Fabiana Pernilla Coronel a bordo de una camioneta Cherokee color azul. Ese es el dron, ¿verdad?, que ellos transportaban, que explotó frente a la tribuna presidencial. En la mencionada oficina, ¿verdad?, que queda en el edificio Centro Empresarial Cipreses, se logró colectar un dispositivo de mando de una aeronave, ¿verdad? Tipo dron, marca DJI. Es decir, los medios de prueba criminalísticos los tiene ya el Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia. Ahora, la segunda aeronave no fue tripulada desde esta Cherokee, fue desde otro vehículo, marca Chevrolet, modelo Orlando, color negro, ubicado en la esquina de Curamichate. ¿Quién piloteaba este dron? El ciudadano Argenis Gabriel Valero Ruiz, en compañía del ciudadano Juan Carlos Monasterio Venegas. Ambos fueron aprehendidos en flagrancia. Recuerda que el lunes nosotros en la rueda de prensa dijimos, hay 2 detenidos en flagrancia, fueron estos 2. ¿Quién los detiene inicialmente? El pueblo, pensando que podían ser ladrones comunes y corrientes, por la actitud sospechosa que tenía, fueron detenidos, fueron aprehendidos y resultaron ser quienes tripulaban estos 2 drones. Ahora, ¿dónde explota el segundo dron? En la residencia Don Eduardo, específicamente en el apartamento asignado con el número 22, causando graves daños estructurales a dicho inmueble. Luego de los interrogatorios y realizados varios allanamientos, y esto es muy importante, se ha establecido la vinculación de nada más y nada menos 19 personas. Aparte de los 6 detenidos, hay 13 más implicados. De esos 3 implicados, Tarek,
¿cuántos están en Venezuela y cuántos están fuera? Si ustedes pueden saberlo, si ya lo sabe la Fiscalía. Bueno, ya te puedo decir que Tabosky está en los Estados Unidos de América. Y en Colombia se encuentra el coronel Raider Alexander Russo Márquez y el coronel retirado de la Guardia Nacional Osvaldo Valentín García Palomo, residentes en Colombia. Colombia tiene que cooperar con Venezuela en la entrega de estos dos ciudadanos implicados en este hecho tan terrible como fue el de el atentado al ciudadano presidente de la República. Por aquí hay una pregunta que hace Ramón Ramos, el líder, y me gustaría que la reflexionáramos en torno a ella al regreso. Con este hecho, ¿cómo quedó la paz que había anunciado la Asamblea Constituyente? ¿No cree usted que volvemos, y ahora peor, a un enfrentamiento contra el presidente? Para que haya paz, ¿no cree usted que debe haber justicia? Hay justicia cuando hay hambre. Y por aquí Vanessa Moreno dice, fiscal a la una, no es una desaparición forzada detener a alguien y negar información a la familia. Hay familiares denunciando desaparición de los detenidos. Hacemos la pausa y volvemos con el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab. Germán Figuera pregunta también esto, si las pruebas que aportó Maduro en cadena nacional las aportara un medio de comunicación, ¿qué sucedería? Volvemos con esas preguntas para Tarek William Saab. Ya regresamos. Bueno, dice Germán Figuera, si las pruebas que aportó Maduro en cadena nacional las aportara un medio de comunicación, ¿qué sucedería? Bueno, imagínate, aquí hay medios de comunicación que cualquier cantidad de veces, con todo el respeto, tengo excelente amistad con todos ustedes, pues, pero hay que reconocer que a veces quieren sustituir a los órganos de justicia. Increíble, yo creo que este es el único país donde eso pasa. Tú sabes que el objetivo del periodismo es hurgar, sobre todo en aquellas cosas. No, pero que le estoy respondiendo, no quieren le estoy respondiendo al amigo. O sea, no. Venezuela es de los países donde pasan cosas extremas como esa. O sea, y el periódico o el medio digital termina siendo juez y parte y te condenan, etcétera, sin tú defenderte. Eso pasa en medios públicos y medios privados. Bueno, Vanessa Moreno, no es una desaparición forzada detener a alguien y negar información a la familia. Hay familiares denunciando desaparición de los detenidos. Hemos respondido de manera totalmente abundante sobre eso. Que explique este señor si el C4 necesita un detonante anticarga eléctrica y de calor para explotar. ¿Cómo fue que una explosión, porque está comprobado que por un disparo de arma de fuego no explota? Y cómo a los minutos del hecho ya sabían que era C4, dice Joseph. Yo era de esas cosas, no sé si tú... No, es que él está muy mal informado. Yo lo invito a que lea, puede hacerlo, ¿no? Todo lo que se ha declarado, lo que declaró el presidente, lo que declaró el ministro de Acciones Interiores, Reverol, el ministro de la Defensa y mi persona, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Hay abundante y suficiente información que contradice lo que él está diciendo. Ahora, también, por ejemplo, por aquí estuve leyendo unos comentarios de que había supuesta incoherencia entre los datos de algunos supuestos solicitados o detenidos con números de cédula. ¿Eso está verificado plenamente? No, mira, ahí las especulaciones siempre es un deporte ya en América Latina, ¿no? Pero siempre se dijo que inicialmente eran 6 detenidos. Hoy yo abundé en la información y dije que aparte de esos 6 detenidos, hay 13 más implicados, lo que llevaría la cifra a 19. Pudiera aumentar esa cifra, pero no quiero yo en este momento decir sino lo que ya hasta este momento tenemos y lo que me permite, por supuesto, la Constitución y la ley. Lo importante, Vladimir, mira, es que este caso no quede impune. Y yo vuelvo a insistir, lo voy a volver a insistir todas las veces que pueda. El que aquí desee que se instaure la política de los coches bombas, de los explosivos, del magnicidio, de matar, Dios me cuide, al fiscal general de la República, como algunos al inicio, acuérdate de mi gestión, comenzaron a propagar, ¿no? Porque era casi ya me parecía extraña, ¿no? Comparar siempre lo que le pasó a Danilo Anderson conmigo. O sea, yo digo, oye, esto es sutil, es subliminal, ¿no? Que no le pase lo que le pasó a Danilo. Eso fue desde agosto a diciembre, prácticamente esa campañita, como por si ocurriera el hecho de que a mí me dieran unos tiros en la cabeza o lo que fuera. Ah, no, mira, eso ya se venía diciendo. Es decir, uno no puede jugar ni banalizar con ninguna de estas noticias. Yo pido a la opinión pública, en primer lugar, serenidad y calma.
este caso está en manos de los órganos de justicia. Lo que está ocurriendo en desarrollo tiene medios de prueba suficientes y contundentes. Y lo que no queremos, Vladimir, y lo que buscamos prevenir, es que asesinos seriales como estos no se repliquen en otros. O sea, que no se convierta, te repito, la política de colocar bombas, de utilizar explosivos, la sustitución a la política del debate que tú y yo practicamos cuando fuimos los dos. Fíjate a ti, en el caso tuyo y mío, ¿no? Nos tocó estar en el último Congreso Bicameral del año 98. Luego ingresar a la Asamblea Nacional Constituyente y luego a la Asamblea Nacional, en mi caso como parlamentario, y tú creo que eras secretario. No, en la Asamblea Nacional, sí, exacto. Pero en la Constituyente estuvimos en la misma comisión. Exacto, pero que te quiero decir que vivimos una etapa, oye, donde floreció el debate político. Fue la etapa brillante del parlamentarismo en este país en términos muchas veces rudos y duros, pero siempre con altura. No va a ser esto ahora lo que sustituya la política. Por ejemplo, quemar vivo una persona como Orlando Figuera y luego aplaudir que lo quemaron vivo, si me permites. Eso ocurrió en las llamadas mal llamadas guarimbas el año pasado. O como lo que ocurrió con un motorizado en Lechería, Estado Anzoátegui. Después que lo matan, ¿verdad? Lo queman, los dos asesinos le caen a batazo. Oye, esa escatología no puede ser permitida. Tarek, no puedo terminar el programa sin hacer mención a algo que el presidente Maduro, creo que fue el presidente Maduro que hizo el señalamiento contra la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz de su presunta participación en estos hechos. Y ella dijo que, bueno, que ella cuando hace las cosas las hace bien. Me gustaría saber, el Ministerio Público, te pregunto, ¿tiene algún elemento de juicio en ese sentido? ¿Tiene algo que ratifique lo que el presidente Maduro dijo o eran especulaciones del presidente Maduro? Tú sabes que hay un dicho que dice, ¿no? La lengua es el castigo del cuerpo. Cada vez que habla esta innombrable, yo ni la nombro, no me acuerdo ya ni de su nombre, se hunde en el fango, en la inmundicia, ¿no? Tú sabes lo que significa que una ex titular del Ministerio Público haya dicho que si ella hubiese organizado el atentado contra el presidente, estuviese muerto, él y todo lo que estábamos al lado de él. ¿Tú estás de acuerdo con esa declaración? Te pregunto así como haces tú. ¿Sí o no, Vladimir? Yo no estoy de acuerdo ¿Usted está de acuerdo, Vladimir? Yo no estoy de acuerdo con ninguna declaración que implique la muerte de nadie. Vladimir, ¿usted está de acuerdo que la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, haya dicho que si ella hubiese sido la que organizase el atentado, estuviese muerto el presidente Maduro y todos nosotros? ¿Sí o no? Pero así como hacen ustedes, ¿sí o no? No, ¿verdad? No estás de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con ninguna cosa de esas cosas. Pero en todo caso, tú no, esto no es el programa del fiscal, este es el programa de Vladimir Laguno. Tú sabes que aquí, cuando yo venga a tu programa, todo es diferente. Ojalá me gustaría a mí hacer alguna pregunta allá en la fiscalía. Algún día me deja. Pues tú has ido. Con algunos expedientes. Tú me has llevado a mí no menos de 10 casos y se han resuelto. Y algunos que faltan por resolver. Pero bueno, fíjate. Tú eres prácticamente un visitante asiduo a llevar casos del Ministerio Público. Bueno, y muchos no se han resuelto, otros se han resuelto. Pero se han resuelto. Bueno, te pregúntale al señor por qué si el testigo del video ya está identificado por foto llamado asesino terrorista sale con la cara oculta cuando sacan el video. No entiendo por qué hace esa pregunta. Bueno, son preguntas como que, no sé, las escriben a... Otra cosa, ¿por qué no está solicitado Santos? Pregunta aquí Iván García. Dicen que ya hay 19 personas implicadas en el atentado y ya dijeron los nombres de los detenidos y de los solicitados, pero Maduro nombró al expresidente Santos. ¿Por qué no está solicitado? Difamación. Mira, te repito, si hubo alguien hostil en términos reales y fácticos en contra de Venezuela, de sus autoridades legítimamente electas, en los últimos tiempos ha sido el expresidente Santos, que llegó a decir que antes de él, eso es una declaración que él dijo, que antes de él salir de la presidencia de la República en Colombia, Maduro no iba a estar en la presidencia de Venezuela. ¿Y eso por qué? ¿Qué sabía él? ¿Por qué él dijo eso? Mira lo que te dice Alaska. Pareciera que hay algunos venezolanos que apoyan más al gobierno de Colombia que a Venezuela. Yo les diría, bueno, váyanse a Cúcuta a recibir tabla, porque tú llegas a Colombia, lamentablemente, Vladimir, y me ha tocado ir muchas veces, y uno pasa normalmente en cualquier lugar. Yo he estado en varios lugares de Colombia ejerciendo actividades públicas, nunca en calidad de turista. Oye, y la xenofobia contra los venezolanos es innombrable. Por favor, si vamos a hablar, vamos a hablar. Aquí hay 6 millones de colombianos viviendo en sus casas, con hijos estudiando, se han hecho empresarios, se han graduado, han llevado dinero a Colombia. 6 millones, incluso
con beneficios sociales. ¿Y qué es lo que uno recibe del gobierno de Colombia? ¿Qué es lo que uno recibe? Mira lo que te dice Alaska aquí. ¿Ganas de qué? De que Venezuela se desmembre, que aquí haya guerra, que aquí maten al presidente, que aquí maten al fiscal general, que aquí maten a... O sea, no puede ser. ¿Tú quieres que Bruna Internacional me lleve a mí a la fiscalía? Porque ya se nos acabó el tiempo. Mira, el señor fiscal, dice por aquí Alaska, y cuando terminamos, al señor fiscal le falta un tatuaje en la lengua que diga justicia. A ver si empieza a hablar con la verdad, vale, dice por aquí. Yo no llego hasta allí. Yo tengo más de 60 tatuajes, pero no en la lengua. La cara es intocable. Te quedaste callado. No, está bien. Por fin, ¿no? Te quedaste unos segundos así paralizado. Tú sabes que uno debe utilizar, mira, uno en esto, yo he sido muy responsable, ¿no? Las veces que comparezco incluso en programas de televisión o cuestiones que tienen que ver con mi propia vida privada. Lo que uno dice, Vladimir, queda. Lo que uno dice, ¿no? Hay gente que le gusta hablar paja de cualquier nivel, ¿no? Grama. Y después, no, yo me arrepiento, eso no, yo no lo quise decir así. Yo no quise decir que debían morir fulanos y sutanos. No, es que yo estaba en un momento de rabia y de ira. Así hacen los asesinos cuando tú vas a las cárceles. Tú terminas saliendo y tú crees que el único culpable eres tú. Pues todos son inocentes. No, yo no fui, yo no lo hice. Oye, pero tú mataste, tú robaste, tú... Eso yo creo que debe quedar también como conclusión. Bueno, Tarek, vamos a ver dentro de cuántos tatuajes vuelves al programa. No, ya no me quiero hacer más. Ya, ahí pararon. Llegué a 100, pues, faltan 40. Bueno, gracias, Tarek Williams, por habernos acompañado. Bueno, será hasta mañana. Seguimos entonces en sintonía de Globovisión con Brújula Internacional. Gracias por venir al programa. Muchas gracias.